de el concepto de teoría química. Eso es lo que hace básicamente la fosforilación oxidativa. Nosotros, cuando hicimos pasar la cadena transportadora de electrones, generamos esta situación donde tenemos una cantidad de energía, y esta cantidad de energía, pasando por fosforilación oxidativa, lo que busca es transformarse en ATP. La paso por la fosforilación oxidativa, y la idea es que esta energía yo la transforme finalmente en ATP. Para ello yo voy a necesitar un complejo que se va a llamar ATP sintasa, o también conocido como complejo 5. La ATP sintasa la ATP sintasa es básicamente un complejo que está anclado a la membrana, interna de la mitocondria, acá, y está formado por dos componentes. Primero vamos a tener un canal de protones pasivo. Un canal de protones pasivo que va a estar unido a la membrana. Este canal de protones, ¿qué es lo que busca hacer? Lo que busca hacer es que los protones que se encuentran en el espacio intermembranal se devuelvan hacia la matriz. Es decir, lo primero que yo hice fue mandar los protones desde la matriz al espacio intermembrana contra gradiente. Ahora lo que estoy haciendo es que, como es un canal pasivo, un canal pasivo es a favor de gradiente. Por lo tanto, lo que hago es devolver por este canal estos protones que había mandado anteriormente. Pero, aparte de eso, vamos a tener un segundo componente. El segundo componente es una quinasa. Una quinasa. Y esta quinasa, ¿qué es lo que hace? Toma la energía de la devolución de protones desde el espacio intermembrana hacia la matriz y forma ATP. Forma ATP. Para que tengan claro cómo funciona esta cosa. ¿Cómo funciona esta cosa? ¿Ustedes conocen cómo funcionan los molinos? ¿Los molinos? ¿Qué necesito para hacer funcionar un molino? Viento o agua, ¿no es cierto? ¿Qué tengo que hacer con ese viento, con ese agua? Pero antes que eso, mover algo, ¿no es cierto? Mover aspas, un mecanismo. Generalmente, cuando yo muevo las aspas, genero la energía. ¿Y esa energía para qué la utilizo? Dependiendo. Si es un molino de viento, para generar energía eléctrica. Si es un molino de agua, generalmente es para moler algo. Moler grano, moler piedra o lo que sea. Acá es lo mismo. Acá es exactamente lo mismo. ¿Quién es el agua o el viento? El gradiente de protones. Porque yo tengo, ahí genero el movimiento. ¿Quién es el molino? ¿O quiénes son las aspas del molino? No, el canal pasivo. Porque usted, cuando mueve los protones por el canal pasivo, genera la energía como un movimiento de aspas. ¿Y quién toma esa energía? La quinasa. La quinasa toma esa energía de movimiento y finalmente la transforma en ATP. Ese es el concepto que está detrás de la fosforilación oxidativa. Funciona igual que un molino. Igual que un molino de viento, que un molino de agua. Van a tener algo que se mueve, los protones, algo que genera el movimiento, que son los protones, algo que se mueve, que es el canal pasivo de protones, y finalmente alguien que ocupa esa energía que
genera el movimiento, que es la quinasa. Entonces, yo me voy a ir un poco atrás. Ahí está. Nos queda un sistema como este. Aquí sí podemos entender este sistema. Nosotros vamos a tener el traspaso de electrones a través de los complejos, líneas negras, asociado al complejo 1, al complejo 3 y al complejo 4. Tenemos el paso de protones desde la matriz mitocondrial al espacio intermembrana, las líneas rojas. Genero la concentración de protones en el espacio intermembrana y la falta de protones en la matriz mitocondrial, pero, y aquí aparece el complejo 5, cuando pasan por el complejo 5 yo devuelvo los protones desde el espacio intermembrana a la matriz mitocondrial, pero la energía de esa devolución finalmente es tomado por la quinasa para generar ATP. Y con eso nosotros generamos el ciclo completo, es decir, reoxidamos NADH y FADH2 de forma controlada y a la energía que nosotros obtenemos de esa reoxidación controlada finalmente la podemos transformar en ATP. Ahora, la teoría quimiostática tiene una consecuencia. ¿Cuál es esa consecuencia? Que yo voy a poder fabricar cantidades de ATP dependiendo de la cantidad de canales abiertos. Entonces, NADH, ¿cuántos canales abre? 3. ¿Cuáles? El 1, el 3 y el 4. El 1, el 3 y el 4. Es decir, cuando yo reoxido NADH, abro 3 canales. 1, 3 y 4. Por lo tanto, por teoría quimiostática, yo puedo obtener hasta 3 ATPs. Esa es consecuencia de todo lo que hemos visto. En el caso del FADH2, yo abro solo 2 canales. El 2 y el 4. Yo solo abro 2 canales. Es decir, abro el canal asociado al complejo 2. No, porque el 2 no tiene canal. El 4 y el 3. Muy bien. Porque ahí pasan los electrones. Yo los dejo en el 2, pasan por el 3, canal, pasan por el 4, canal. Por lo tanto, yo puedo obtener hasta 2 ATPs. Esa es consecuencia de todo el circuito y de la teoría quimiostática que hemos estado viendo. Recuerden que la proporcionalidad es con respecto a los canales abiertos, para que no se les olvide. Ahora, nosotros lo que tenemos también que hacer es que este ATP que nosotros estamos generando vaya a la célula, al resto de la célula. Porque todo esto que hemos estado haciendo, cadena transportadora de electrones con fosforilación oxidativa, ¿dónde está ocurriendo? En la matriz. Pero específicamente organelo. Mitocondria. En la mitocondria, ¿no es cierto? Todo lo que yo estoy haciendo acá está ocurriendo en la mitocondria. Y este ATP que yo estoy generando en la mitocondria, necesito que salga de la mitocondria al resto de la célula para que la célula pueda aprovecharlo. Si no, no tiene gracia. Aquí vienen estos sistemas transportadores mitocondriales. Y estos sistemas son bien interesantes porque en la medida que yo puedo sacar ATP, yo puedo ir incorporando componentes que necesito para hacer el ATP. Para ello, yo voy a necesitar 2 transportadores que se encuentran en la membrana interna de la mitocondria. Son 2 transportadores. Aquí parecen como canales, pero en realidad son transportadores. El primero es uno que se llama
adenina, nucleótido translocasa. Adenina, nucleótido translocasa. ¿Qué es lo que va a hacer este transportador? Lo voy a evaluar en función de mitocondria y citoplasma para que se pueda entender. Lo que voy a hacer es sacar el ATP generado desde la mitocondria hacia el citoplasma, porque lo generé en fosforilación oxidativa. Por lo tanto, tengo gran cantidad, necesito sacarlo. Pero cuando lo saco, tomo ADP del citoplasma y lo envío a la mitocondria. Si ustedes se dan cuenta, uno sale y el otro entra. A este sistema se le conoce como antiporter o antitransporter, básicamente. ¿Por qué? Porque uno entra y el otro sale. Sale el ATP, entra el ADP, básicamente. Fíjense en los componentes. Tengo el ATP, tengo el ADP. ¿Qué me falta? Me falta algo para completar la ecuación de generación de ATP. ¿Qué me falta? Fosfato inorgánico. ¿Perdón? El fosfato inorgánico. Muy bien, me falta el fosfato inorgánico porque saqué el ATP, ingresé ADP, por lo tanto lo que me falta es Fosfato inorgánico. ¿de dónde saco el fosfato inorgánico? Para ello voy a utilizar un segundo transportador que se llama fosfato translocasa. Fosfato translocasa. Lo que va a hacer este fosfato translocasa es incorporar lo que nos falta, es decir, el fosfato inorgánico que estaba en el citoplasma, yo ahora lo mando a la mitocondria y por lo tanto tengo los componentes para poder hacer ATP. Pero cuando yo hago el transporte de fosfato, arrastrando este transporte, también ingreso Un protón. protones. A este sistema de transporte, donde yo ingreso algo y arrastro una segunda molécula para poder entrar, se conoce como symporter o transporte simultáneo. Por eso se le conoce como symporter, simultáneo. Hago entrar algo y simultáneamente hago entrar una segunda molécula. Entonces, con eso, con estos sistemas transportadores mitocondriales, nosotros nos aseguramos de ir haciendo ATP, ir sacando el ATP de la mitocondria hacia la célula, hacia el citoplasma, para ser ocupado, pero además, ¿qué nos aseguramos? Nos aseguramos que ingresamos los sustratos. Ingresamos ADP e ingresamos fosfato. Entonces, este es un sistema donde yo voy produciendo, pero también voy ingresando lo que necesito para producir. Este sistema, no sé si alguien trabaja, este sistema es el sistema que utilizan las grandes tiendas. Utilizan las grandes tiendas. FIFO. Las grandes tiendas utilizan el mismo sistema. Con las tarjetas FIFO. Antiporter, Symporter. ¿Ah? Con las tarjetas, o sea, con el sistema FIFO. La primera en entrar, primera en salir. Sí, Ya. exacto. El mismo principio. Exactamente el mismo principio. Ya, esto lo voy a pasar relativamente general. Voy a tratar algunas cosas. Yo me voy a centrar, en este curso, me voy a centrar en dos cosas. Me voy a centrar en inhibidores del transporte de la cadena transportadora y me voy a centrar en lo que es un desacoplante. Los otros dos los voy a ver, pero probablemente no los pregunten en la prueba. Ya, voy a definir lo que es un inhibidor de transporte de electrones o un inhibidor de cadena.
inhibidor de cadena respiratoria, un inhibidor de cadena respiratoria es una molécula, un inhibidor de cadena respiratoria es una molécula que cumple la función, de impedir el paso de los electrones, cumple la función de impedir el paso de los electrones desde las coenzimas reducidas, a los complejos, desde los complejos entre sí, o desde el complejo 4 hacia el oxígeno. Ahí tenemos un ejemplo de cómo funcionan los inhibidores. ¿Qué es lo que hacen? Básicamente, pido disculpas, yo también vi el partido de Chile ayer. También grité, también me fui a dar una vuelta por Plaza Italia y también me acosté. Ya. ¿Qué hacen los inhibidores de cadena? Lo que hacen es impedir el traspaso de electrones. Corto la cadena. ¿Dónde la puedo cortar? Primero, impido que el NADH o el FADH2 le entregue sus electrones al complejo 1 o al complejo 2. Es una opción. Segunda opción es que impida el traspaso de electrones entre complejos. O una tercera alternativa es que impida el traspaso de los electrones desde el complejo 4 hacia el oxígeno. Tres posibles lugares donde pueden hacer efecto los inhibidores. Ahora, vamos a tener algunos que son conocidos. Por ejemplo, inhibidores que impiden el paso de, por ejemplo, el NADH al complejo 1, nos encontramos con la rotenona. La rotenona es un insecticida, básicamente. Perdón, es un raticida, un biocida. Es un raticida que se usó durante mucho tiempo. La segunda opción es que yo impida el paso entre complejos, el paso de los electrones entre complejos. Aquí nos vamos a encontrar con la antimicina A. La antimicina A es un antibiótico usado principalmente contra bacterias gram positivas, porque las bacterias gram positivas son aquellas que tienen mayor resistencia. Bueno, una forma de poder atacar las bacterias gram positivas es precisamente atacarlas por dentro. Atacamos la cadena respiratoria. Esa antimicina no va a atacar solamente las cadenas transportadoras de las bacterias, sino que va a atacar todo lo que... Depende. Hay que recordar que cuando nosotros pasamos proteínas, las proteínas son específicas. Yeah. Entonces no es que todas las cadenas respiratorias de todos los organismos sean iguales. Hay diferencias. Entonces ojo con eso. Si no, no existiría la farmacología. ¿Se imaginan ustedes? Voy a poner un ejemplo. ¿Se imaginan ustedes que la antimicina hiciera efecto no solo a la bacteria, sino que también al humano? Pero eso... ¿Lo podríamos usar como fármaco? No. ¿Por qué? Porque para nosotros sería un veneno. Exacto. Entonces, ojo con eso. Si bien estos conceptos son conceptos generales, hay que recordar que estas son proteínas y las proteínas son específicas. Entonces, la antimicina ataca complejos de el traspaso de complejos entre cadenas, pero de la bacteria. Pero obviamente se hace la prueba para que no afecte al humano, o lo afecte muy poco. Yeah. Ahora, la otra alternativa es que se impida el traspaso de los electrones desde el complejo 4 a el oxígeno. Y acá tenemos dos conocidos. Cianuro, que fue un veneno usado, es un veneno usado durante mucho tiempo. Pero aquí aparece el monóxido de carbono. Y aquí hay un tema con el monóxido de carbono. Porque
el monóxido de carbono no solamente ataca a nivel de la hemoglobina, que es lo más conocido, que dicen que el monóxido de carbono impide la unión del oxígeno a los glóbulos rojos, sino que también hay un ataque a nivel de las cadenas respiratorias de los seres humanos. ¿Y qué tejidos son ricos en mitocondrias? ¿Recuerda lo que vimos en el laboratorio? El hígado, el riñón, el corazón. Fíjense en la combinación. Yo siempre pongo esta combinación. Impido el paso del oxígeno de los pulmones a los glóbulos rojos. Por lo tanto, paro el intercambio gaseoso. O sea, ataco pulmones. Aparte, monóxido de carbono está atacando mitocondrias, impidiendo el paso de la generación de energía en mitocondrias. Es decir, estoy atacando, por ejemplo, el tejido cardíaco. Por eso, la intoxicación con monóxido de carbono nos da como máximo 10 minutos de vida. Porque estoy parando pulmones y estoy parando corazón. Por eso la intoxicación con monóxido de carbono está en heavy. Y fíjense una cosa, la importancia. Durante los años 90, las casas pasaron de calefaccionarse del típico brasero a la calefacción con gas o la calefacción eléctrica. Eso hizo subir 5 años en la esperanza de vida de los chilenos. Solo ese cambio. ¿Por qué? Porque los viejitos que se calentaban con brasero ahora no se intoxicaban. Y en vez de vivir hasta los 60, 70 años, ahora pueden vivir hasta los 80, 90. Solo ese cambio. Ya, vamos a ir a lo que es agente desacoplante. Agentes desacoplantes. ¿Qué es un agente desacoplante? Aquí nuevamente voy a definir. Un agente desacoplante es una molécula o un proceso biológico. Un agente desacoplante es una molécula o un agente biológico, un proceso biológico que separa la relación entre la cadena respiratoria, y la fosforilación oxidativa. Separa la relación entre la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. Es decir, que la energía generada por la cadena, no puede ser utilizada para generar ATP. Me voy a pasar unos 5 minutitos más para explicar este tema y ahí damos el break. Y voy a ir a buscar además algo para aprender esa cosa. Ya. El agente desacoplante es bien simple, muchachos. Es bien simple. Son moléculas o son procesos biológicos que lo que hacen es que yo hago funcionar la cadena respiratoria, pero no genero ATP, no genero energía como ATP. Es decir, la energía o se va a ocupar en otra cosa o se pierde. Voy a poner el ejemplo, después vamos a ver estas moléculas, pero voy a poner el ejemplo que permite entenderlo de mejor forma, que es el tema de la termogenina. ¿Qué es la termogenina? La termogenina es un canal que nosotros encontramos en animales hibernantes. Por ejemplo, el oso, la marmota, la tortuga,
el estudiante universitario, que son animales hibernantes. Bueno, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que sucede? Mientras exista verano, otoño, el animal hibernante funciona. Por lo tanto, funciona su cadena respiratoria y funciona además la fosforilación oxidativa. Es decir, genera ATP. Ocupa la energía para generar ATP. Pero cuando entra en estado de hibernación, se comienzan a colocar estos canales que se llaman termogeninas. ¿Qué es lo que van a hacer estos canales? Lo que van a hacer es que van a impedir que la energía generada por la cadena se vaya a el complejo 5. Por lo tanto, no voy a generar ATP. Pero esta energía se va a pasar por la termogenina. ¿Y qué es lo que va a generar? Calor. ¿Cuál es el objetivo? Que el osito no se cague de frío. ¿No es cierto? Es decir, va a estar en un proceso de hibernación. Por eso, pero va a estar en un proceso de hibernación, pero como está en un estado de hibernación, ¿necesita un gasto energético grande? No. Pero sí necesita mantener su temperatura interna. Entonces, la energía de la cadena, en vez de utilizarse para generar ATP, se utiliza para generar calor y mantener la temperatura interna del osito, marmota, estudiante universitario. Esa es un poco la idea. Entonces, ¿cuál es el concepto del desacoplante? El concepto es, tengo la energía que genero en la cadena, pero no la uso para ATP, sino que la voy a usar para otra cosa. Ese es el concepto. Ahora, otros dos desacoplantes que nosotros encontramos... No, disculpe, y a los animales que entran en periodo de hibernación y se le adhiere calor... Es que en teoría no... A ver, hay que tener claro con respecto si alguien si usted se quiere dedicar a ese tipo de... sobre todo en los zoológicos. Si alguien se quiere dedicar a animales hibernantes. Los animales hibernantes necesitan dos cosas. Necesitan un lugar de protección, es decir, un lugar oscuro y un lugar que los proteja. Y segundo, que ese lugar sea seco, para evitar infecciones por otro. No necesita nada más. Porque el animal hibernante está diseñado para resistir la hibernación. Entonces, no es necesario calefaccionar. No es necesario. Y que supongamos la tortuga sale de casa. Por supuesto, pero está dentro de su, ¿cómo se llama? Está dentro de su, ¿cómo se llama? De su conformación normal. O sea, yo le voy a poner el siguiente ejemplo. Te voy a poner el siguiente ejemplo. Supongamos que nosotros somos animales hibernantes. Nosotros los humanos. Y llega ¿cuándo comienza el invierno? Abril, mayo. Llega el 21 de junio y nuestro reloj biológico nos dice hasta la primavera. Nos vamos a dormir, todos. Piensen de forma lógica. ¿Qué deberíamos hacer? Lo que deberíamos hacer es, antes de que entráramos en el proceso de hibernación, comer y engordar como chanchos. De hecho, las tortugas comen como enajenados antes del invierno. Fíjese cómo pide alimento su tortuga, si que tiene tortuga, durante el otoño, principalmente. Cuestión que usted le dé a la tortuga, se lo va a comer. Hasta un pedazo de carne, si usted le da a la tortuga, se lo come. Pero, ¿para qué? Porque está generando masa grasa, lo vamos a ver cuando veamos lípidos, está generando masa grasa y está generando reservas de glucosa, que nosotros ya lo vimos, glucógeno, algunas cosas. Entra en estado de hibernación. No hay actividad, pero hay consumo de energía para mantener el metabolismo base. Entonces, ¿es lógico esperar que la tortuga enflaquezca? Probablemente si lo de la tortuga lo llevamos a un humano, no sé, supongamos, yo mido 1,80 m, subo hasta los 120 kilos, entro en hibernación y cuando termine la hibernación probablemente termine pesando 60, 70 kilos. ¿Y no tiene atrofia musculatura? No. Porque la musculatura, hasta donde yo sé,
el caso que yo usé es el caso del oso. La musculatura del oso tiene una mezcla de fibras lisas y de fibras esqueléticas, la voluntaria. Entonces, cuando tú tienes una mezcla de fibras lisas y fibras esqueléticas, el estar en una misma posición durante mucho tiempo no es un problema. No es un problema. Creo que al final igual se mueven de forma involuntaria casi, si hay, Exacto. si hay fibra. Sí, porque obviamente si suelen... Claro. No. ¿Y uno lo puede despertar o no? No, se supone que no se deben ni siquiera tocar. Por eso necesitan esas dos condiciones. Necesitan primero un lugar que los proteja para que no sean molestados. ¿Si uno lo despierta? ¿Ah? ¿Si uno lo despierta o no lo despierta? ¿Cómo? Si uno lo despierta, O sea, es que no. depende del animal. Las marmotas despiertan. Las marmotas despiertan. Los osos, tengo entendido que no. Las tortugas no sé. No, es que las tortugas se entierran. Entonces... Yo tenía una, no despertaba. Sí, entonces no. La movíamos porque de repente se ponía a percibir y muy serio. Sí, pero que por eso, que buscan un lugar de protección. Buscan un lugar de protección y que se... Ya, para terminar, quiero terminar esto para que hagamos el break. Ya, otros dos agentes desacoplantes que nosotros encontramos, que van a aparecer probablemente en la prueba, pueden aparecer, es el dinitrofenol, DNP, y aquí me voy a saltar el nombre porque el nombre es medio largo, que es el FCCP. Este que está acá, que es el carbonilcianida, nosotros lo encontramos en los asados. Es un producto que se genera por la cocción en carbón. Por lo tanto, nosotros cada vez que comemos asado comemos este desacoplante. Ahora, para que no se asusten y dejen de comer carne, para que esto haga efecto a nivel de cadena respiratoria humana, tendríamos que comernos, no sé, como 1000 asados durante 1000 días seguidos y ahí tendríamos algún efecto. Pero lo encontramos dentro de los asados. Esto sí lo quiero mostrar como regalo para la gente que llegó temprano y la señorita que alcanzó justo a llegar. Esta es pregunta de... ¿Esa? No, lo que voy a mostrar ahora. Pregunta de... ¿El benzopireno no era otro? Benzopireno también. Voy a pasar estos gráficos, y estos gráficos son preguntas. Quienes han tenido clase conmigo, quienes han tenido bioquímica antes, saben que me gusta preguntar estos gráficos. ¿Qué significan estos gráficos? ¿O cómo se interpretan estos gráficos? Fíjense que acá tenemos el oxígeno consumido y acá tenemos ATP sintetizado. ¿Qué es básicamente lo que estamos haciendo? Estamos viendo cómo funciona la cadena respiratoria y cómo funciona la fosforilación oxidativa. Eso es lo que estoy mostrando. Fíjense que acá nosotros pusimos un inhibidor de cadena respiratoria como es el cianuro. ¿Qué es lo que hago? Activo, mediante DP-fosfato y succinato, activo la cadena transportadora de electrones. La activo. Al activar la cadena transportadora de electrones, comienzo a consumir oxígeno, pero como todavía no hago ninguna cosa, comienzo a generar ATP porque funciona la fosforilación oxidativa. ¿No es cierto? Hago funcionar la cadena respiratoria, al hacer funcionar la cadena respiratoria, hago funcionar la fosforilación oxidativa. Dicho en el gráfico, consumo oxígeno y en la medida que voy consumiendo oxígeno voy generando ATP. ¿No es cierto? ¿Estamos bien ahí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya. Le agrego cianuro. El cianuro es un inhibidor de cadena. ¿Qué debería pasar con la cadena respiratoria? Detenerse. Por lo tanto, como yo detengo la cadena respiratoria, detengo el consumo de oxígeno. Pero si paro la cadena respiratoria, ¿qué pasa con la fosforilación oxidativa? También se detiene. Y por eso yo paro la síntesis de ATP. Esto que está acá es un gráfico de efecto de inhibidor de cadena. Fíjense en el segundo. Eso. En este caso es el ejemplo de un desacoplante. Nuevamente lo mismo. Estoy parado, activo la cadena respiratoria. ADP, fosfato y succinato es activación de cadena.
Nuevamente, si activo la cadena respiratoria, comienzo a consumir oxígeno y comienzo a generar ATP. Llega un punto donde yo le agrego dinitrofenol, DNP. Dinitrofenol, podría ser FCCP también. Y fíjense qué hago. Esto es un desacoplante. ¿Sigue funcionando la cadena? ¿Sí o no? Es un desacoplante. ¿Sigue funcionando la cadena? ¿Sí o no? Sí. Porque ¿cuál es la función del desacoplante? Léame la función del desacoplante. Es una molécula, un proceso biológico Que separa la relación. Que separa la relación entre la cadena y la fosforilación oxidativa. Es decir, cuando yo agrego este DNP, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿La cadena la paro? No. Sigue funcionando. ¿Pero qué estoy haciendo? Estoy separando la cadena respiratoria de síntesis de ATP. Fosforilación oxidativa. Entonces, cuando agrego un desacoplante, sigue funcionando la cadena, por lo tanto sigue consumiéndose oxígeno. Pero, ¿puedo seguir sintetizando ATP? No. ¿Por qué? Porque separé los dos procesos. Entonces la energía de la cadena ya no la puedo ocupar para formar o para generar ATP. No sé por qué hacer una pregunta. Ya, break. 15 minutos.